¿Qué es la inflación? ¿Afecta o beneficia las remesas? ¿Quién determina cuánto dinero se tiene que imprimir en México? ¿Y cómo afecta a la vida cotidiana la inflación? Hola, mi nombre es Oscar David López Torres, estudiante de la Facultad de Economía, y está conmigo el doctor David Delgado, y nos va a explicar rápidamente qué es la inflación. Gracias, Oscar. Pues miren, básicamente podemos ver en el sistema económico tres grandes factores. Antes nosotros teníamos en el Banco de México el respaldo de unos lingotes de oro, que era lo que le daba solidez a nuestra moneda nacional. Entonces vamos aquí a representar de manera esquemática 4 lingotes de oro que desde luego, bueno, pues tienen que ver con el tema de la minería, la extracción de metales preciosos y demás. Entonces, por la poca practicidad que tenía el hecho de tener estos lingotes portándolos en la calle, lo que se hacía era lo siguiente: se imprimía moneda en papel. Entonces nosotros imprimíamos unos billetes y cada billete tenía el respaldo de estos lingotes de oro en el banco. De tal suerte que cuando el portador de uno de estos billetes iba a canjearlo, bueno, él tenía derecho a recibir esta cantidad de metal por cada uno de los billetes. Y con todo esto se justifica la producción. Entonces vamos a pensar que estamos nosotros, digamos, en la producción de automóviles. Entonces nosotros podemos tener estos automóviles ya literalmente en circulación en el mercado, ¿verdad? De una economía nacional, y ahí los tenemos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos todo esto en equilibrio, el balance está perfecto. Pero si de pronto empezamos a imprimir más papel moneda, entonces vamos a suponer que el Banco de México decide prender la máquina que produce los billetes, y entonces se imprime un billete por aquí, se imprime otro billete por acá, uno más aquí, es decir, se duplica la cantidad de billetes. Pues inmediatamente, para que esto se mantenga en equilibrio, ya antes cada auto me costaba uno de estos billetes, ahora me va a costar el doble, porque incrementé en esa proporción la cantidad de circulante. ¿Por qué se da este efecto de que se imprimen más billetes? Bueno, ahorita que tuvimos el problema de la pandemia de COVID, lo que pasó, por ejemplo, con la parte de Estados Unidos, es que la gente se empezó a quedar sin empleo porque estaban aislados en su casa, y de pronto la Reserva Federal de Estados Unidos decidió dar un apoyo gubernamental. Vamos a suponer que les daban 1,000, 2,000 dólares a cada ciudadano durante el tiempo que duraba la pandemia, pero esos billetes que se imprimieron y que se repartieron a la ciudadanía en general no tenían un respaldo en lingotes de oro. ¿Cuál sería la única forma de hacer que esto sea válido? Pues tener exactamente en las reservas esa cantidad de metal para poder justificar la impresión de estos billetes. Entonces, yo tendría que tener en mis reservas este respaldo, y ahora sí, esto volvería a estar en equilibrio. Y en cuanto al tema de los bienes que están circulando en la economía, pues yo podría ahora sí producir, las empresas podrían tener la capacidad de invertir en maquinaria, invertir en mano de obra, etcétera, para poder equilibrar. Otra vez, los coches vuelven a su precio original. Entonces, la inflación significa básicamente tener más circulante dentro del mercado, más billetes, pero al haber una abundancia de esta moneda, se abarata, entonces todo se vuelve más caro. Básicamente, un ciudadano normal, como lo va a notar, es que va a ir al mercado, va a ir a comprar digamos, su súper de la semana, y va a ver que con las mismas cosas que está comprando tiene que pagar más dinero. Entonces, es un problema que estamos ahorita sufriendo a nivel global y que se explica por esta situación. Ya para terminar con la explicación, puedo decir que los bancos centrales, en el caso de nosotros es el Banco de México, tiene una tasa de interés que normalmente se mide en CETES, que son los certificados de tesorería, y ellos pueden jugar con esta tasa de interés.
Cuando hay exceso de circulante en el mercado, lo que van a hacer es que suben las tasas de interés. ¿Para qué? Para que la gente se desanime a pedir préstamos, ya no haya tanto dinero circulando y se pueda volver a equilibrar el sistema económico. Básicamente, Oscar, esa es la idea del tema de lo que es la inflación. Sí, o sea, para combatir la inflación lo que se debe hacer es subir la tasa de interés. Se sube la tasa de interés, eso lo que hace es que inhibe que las personas pidan prestado crédito. Al no pedir prestado crédito ya no tienen dinero, al no tener dinero ya no están comprando tantas cosas, entonces el dinero que hay circulando se empieza a estabilizar y los productores tienen que bajar sus precios porque ya no hay tanto circulante en virtud de que no están vendiendo. Entonces yo daba en 200 pesos esta pluma, por decir, nadie me la está comprando, la bajo a 150, nadie me la compra, la bajo a 100, en ese momento ya empieza a tener demanda este producto otra vez y se vuelve a equilibrar todo el sistema económico monetario del país. Sí. Doc, ¿cómo si algo que implementó el Fed en Estados Unidos, cómo es que nos está pegando a nosotros en México y a los ciudadanos mexicanos? Claro, el detalle es que como tenemos muchos compatriotas en Estados Unidos y ellos mandan lo que conocemos como remesas, al ellos tener un exceso de dinero por el hecho de que el gobierno les repartió este bono, vamos a decir, extra por la cuestión de la pandemia, ellos lo inyectaron a la economía mexicana. Y si tú te das cuenta, en nuestras estadísticas estamos batiendo récords de De remesas remesa en el PIB. en el PIB Sí. está impactando mucho porque están entrando muchos dólares a la economía y eso está inflando nuestra economía mexicana y estamos teniendo como consecuencia la elevación de precios. Es como funciona. Estamos en una economía globalizada y todo está entramado de tal suerte que yo no puedo mover una cosita acá sin que tenga un impacto por acá. Entonces, es complejo el asunto, pero digamos la esencia de lo que está ocurriendo, pues es esto. Doctor, otra pregunta. ¿Quién es el que revisa que se esté imprimiendo el suficiente dinero y que concuerde con el recurso de lingotes que tenemos? Claro, Banjico tiene una junta de gobierno donde está el gobernador del Banco de México, pero hay una serie de expertos que son economistas de talla internacional que hacen pronósticos. En realidad no hay una forma exacta de saber cuánto dinero se tiene que imprimir en función de las reservas que se van a tener, porque hay demanda variable. Esto es casi como hoy día un pronóstico del tiempo. Yo puedo ver qué probabilidad de lluvia tengo para la tarde de hoy, qué probabilidad de lluvia tengo para la tarde de mañana, inclusive lo puedo ver por horas, pero es simplemente una probabilidad. O sea, de acuerdo con los modelos de pronóstico que existen, los científicos han visto cómo se mueven las nubes y demás y saben que hay una alta probabilidad de que llueva en tal zona, tal día, a tal hora, por cómo se vienen moviendo los vientos dominantes y tal. Y es lo mismo aquí. Se tienen ideas de cómo va a comportarse la economía y se imprime una cierta cantidad de billetes. Esto se hace, bueno, en la Casa de Moneda Nacional. Si pueden ustedes ver videos en YouTube de cómo se fabrica el dinero mexicano, se trae el papel que tiene varios códigos de seguridad desde Europa y se viene con unas tintas especiales que son muy duraderas y se imprimen literalmente en serie todos los billetes. Esos billetes nuevos normalmente se distribuyen en cajeros automáticos. Van las camionetas de resguardo de bienes, se estacionan afuera de un cajero automático y abastecen con billetes nuevos. Entonces, es muy probable que cuando vamos a un cajero, pues recibamos los billetes nuevos, así que no han circulado porque vienen frescos, digamos, de la imprenta. Pero el Banco de México tiene que estar monitoreando cada vez cómo están los precios. El INEGI publica y la Secretaría de Hacienda también indicadores de índices de precios a consumidor, etcétera, que nos van indicando cómo está la inflación. Y hay una cosa, la meta inflacionaria del Banco de México es entre el 3 y el 4% anual. Ahorita en el año 2022 estamos teniendo unas tasas del 7-8% de inflación anual, que es el doble de la meta que normalmente tendría el Banco de México. Entonces, Banco de México ahorita, al darse cuenta de este exceso de circulante, repito, tiene que jugar con las tasas para poderlas bajar la cantidad de dinero que está en circulación
y otra vez que esto vuelva al equilibrio y que la gente no sufra por ese sobrecosto que tiene cuando uno va y compra aguacate, cuando uno va y compra tortillas, cuando va y compra todos los bienes, sobre todo la comida que tiende a subir de precio, pero es por este efecto. Entonces, hay una forma de hacerlo, digamos, técnica, pero no deja de tener sus márgenes de error en el sentido de que es muy difícil predecir, este año se tienen que imprimir tantos miles de millones de pesos, porque esa va a ser la demanda. No se sabe a priori, pero se tiene idea con estos modelos. Se llaman modelos econométricos. Econométrico, sí. Así es. Y una pregunta, Doc, ¿se está cambiando actualmente la tasa de interés aquí en México para combatir la inflación? Así es. Y de hecho, Banco de México tiene sus sesiones ordinarias cada mes, pero de pronto cuando las cosas empiezan vamos a decir, a salir un poquito de control, tienen que tener unas sesiones extraordinarias y van subiendo la tasa de interés. La gente que sabe de esto predice que puede llegar a finales de 2022 a alcanzar el 10% de esta tasa de interés, siendo que ahorita está en el 7-8%, ¿no? Entonces, como se ve la tendencia inflacionaria, es posible que llegue a subir todavía otros 2 puntos porcentuales más, lo cual, bueno, ya va a inhibir totalmente el crédito y se van a encarecer los créditos y la gente pues ya no va a estar comprando casas, ya no va a estar comprando coches, ya no va a estar comprando motos, refrigeradores, teles, porque le va a costar muy caro pagar esos intereses. Se limita entonces la circulación de moneda en el mercado. Excelente. Entonces sí se está haciendo algo Sí, sí, no. Y para... Banxico tiene un reconocimiento a nivel internacional por la capacidad técnica de los especialistas que ahí trabajan y ha sido durante los últimos 20 años muy reconocido en términos de la política monetaria que ha tenido el país. Si nos damos cuenta ahorita por la situación de pandemia, sí hemos tenido una pérdida de nuestro poder adquisitivo, pero se ha mantenido muy estable la moneda nacional si la comparamos, por ejemplo, contra el dólar, y todo eso tiene que ver con las políticas monetarias del Banco de México. Ok. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que muy enriquecedora su entrevista, su plática. Y pues eso sería todo, ¿no? Gracias, Oscar, te lo aprecio y bueno, pues seguimos aquí en en el ámbito académico platicando de estos temas.